Buenos días, asumo que me escuchan bien ahí. Voy a empezar con la solución del ejercicio anterior, que era este de las rocas, junto con la sustentación. Entonces voy a hacer pues como una versión simplificada para explicar un poco cómo funcionaba. Pues igual esta parte de las rocas, pues todos los equipos la tenían bien. Algunas pues como recomendaciones pues que les di en su momento, pero nada pues digamos del otro mundo. Entonces vamos mirando algunos de los parámetros y a poner de una vez los tiempos pues como con base en la sustentación. El primero es, bueno, necesito unas rocas que comienzan a 10 metros del centro. Este pues seguía aplicando para la sustentación. Voy a apagar acá. Eh, y estas rocas que comenzaban a 10 metros del centro pues pueden ser en forma de esfera, por ejemplo, con un radio de 10. Y ahí ya tendríamos, pues digamos, las partículas a la distancia que es. Aquí si notamos, están saliendo desde el centro. La razón de eso es por el thickness, lo cambiamos a cero. A partir de ahí ya sí empiezan a salir desde la esfera. Pues aquí se notan unas como la mitad, pero realmente es que están en el borde, pero de acá. Y debemos cambiarle aparte la velocidad, que sea cero. Y con una velocidad de cero pues ya empezamos a notar que están aquí en los bordes de la esfera. Listo, ya tenemos aquí nuestros 10 metros que hablábamos pues en el enunciado, y voy a ir poniendo ahora otros parámetros. Por ejemplo, el tiempo de vida. En el parcial les pedía que el tiempo de vida de cada partícula, pues perdón, en el quiz se hablaba de que el tiempo de vida de cada partícula fuera de 4 segundos. Acá hay varias opciones, pues puedo ponerle una duración bien bajita y el tiempo de vida de 4 partículas. Y la emisión, entonces, tengo varias posibilidades. Pues una posibilidad es, por ejemplo, utilizar un burst, o sea, no una emisión over time, sino un burst en el que en el momento, digamos, cero, en el momento cero emite una cantidad de partículas, aquí pues le puse 30, o utilizar pues el rate over time. Por ahora lo voy a hacer aquí con burst. Y aquí pues ya tendríamos como nuestras rocas que van a empezar a acercarse al personaje. Esto sería pues como la lógica aquí detrás de esto. Cuando yo hice el mío, el que ven acá en el efecto, eh, o en este, pues en cualquiera de los dos, yo no utilicé el burst, porque cuando uno utiliza el burst, como todas se crean exactamente al mismo tiempo, todas se acercan al mismo tiempo y no me gustó cómo se veía. Me parecía mejor cómo se veía si llegaban a velocidades diferentes. Entonces lo explico aquí pues como una posibilidad de resolverlo. No había ningún problema si lo resolvían así. Sin embargo, como les digo, pues como todas se crean al mismo tiempo y todas llegan al mismo tiempo, no me gusta tanto. Ahorita lo cambio, por ahora lo dejaría así para ir pues como retomando ese parámetro que no hemos utilizado casi. Continuemos por acá. Nos pedían ahora que la fase uno va del segundo cero al segundo uno. Acá pues la mayoría hizo bien este cálculo del segundo cero al segundo uno, hablando de un sistema de partículas que tiene un tiempo de 4 segundos. Pues el segundo uno se referirá a un cuarto, pues que esto viene siendo una regla de 3, algo como esto. Te lo pongo por acá. 25%. Exacto, sí, que es de tener uno. Pues lo voy a hacer aquí el paso por paso, pero van a notar cuando yo lo hago pues que igual yo inclusive lo calculé con el mismo Unity. Entonces si 4 segundos es igual al 100%, un segundo es a x. X es el valor que nos interesa despejar. Entonces acá tengo esta ecuación en la que cuando yo despeje x, pues me va a dar x igual a, pues lo paso por acá, me va a dar
el, el 100 acá y el 4 abajo me va a dar 25. Pues esto es normalizado, pues 25%, que es lo mismo que 0.25. Pero en términos generales, cuando uno despeja x, x le va a quedar, eh, perdón, 100 sobre 4. O sea, siempre le va a quedar el valor, perdón, 1 sobre 4, el valor que uno quiere sobre la duración. En términos generales, esto es lo que va a ocurrir. Va a quedar, pues al uno analizar esta regla de 3, pues siempre le va a quedar este resultado. El número de la duración abajo en el denominador y el número que uno quiere en el numerador. Entonces, la idea es que siempre partamos como de esa idea de ahí. Entonces, sigamos por acá. Sabemos que ese es el tiempo de la fase 1. Y bueno, ¿qué es la fase 1? La fase 1 es cuando comienzan a acercarse. Vamos a partir de que la línea principal del efecto es el movimiento de las rocas. O sea, el momento en el que se acercan y se quedan quietas y luego se alejan. Esto es como lo que nos va a marcar digamos, como el ritmo. Y ya todos los demás efectos los ajustamos a esto. Entonces venimos acá al Velocity over Lifetime. Me toca agregarlo pues porque en esta versión de Unity vienen apagados todos por defecto. Velocity over Lifetime. Y el radial es el parámetro pues que vamos a utilizar para el control en forma de curva. Y ya sabemos que me interesa un punto en el 0.25. El otro punto de interés es luego en el 1.6, que es donde hay otro cambio grande. Entonces podría ser la misma regla de 3, pero como ya les digo, pues nosotros podemos hacer esto acá mismo. Entonces yo puedo poner un punto y decirle que sea en el 1.6 dividido 4, y él pues mismo tiene la calculadora acá que le pone a uno los puntos. Pues como él tiene calculadora, podemos hacerlo acá mismo. Estos son los Profesor, así de puntos. fácil. Sí, sí, siempre es así. Ya me maté en la sustentación en ese punto, sumando 1 más 0.5 más 0.1, hasta que me dio 0.4. Eh, sí, de hecho, yo cuando empezaba la sustentación, no me acuerdo si fue la suya o la de alguien, no entendí bien cómo lo habían hecho. Luego les estaré escribiendo por interno para consultar, pero sí es esto, siempre es dividir. El numerador es el valor que yo quiero, el denominador es el número, la duración de la partícula, en este caso pues 4 segundos. Ahora, yo sé que en ese tiempo de acá, ella tiene que acercarse. Entonces, hagamos ese análisis acá. La partícula empieza a 10 metros de distancia. Entonces acá tenemos un radio de 10 metros. Y sabemos que queremos que se acerque a 1 metro de distancia. Pues es algo como esto, el recorrido que va a hacer cada una de las rocas. Pues si empezó aquí, se va a acercar acá, si empezó aquí, se va a acercar acá y así. Es una distancia radial. Pero finalmente, pues la distancia radial es una línea recta. O sea, lo que tenemos acá es una línea recta. Y esa línea recta sabemos que hace un recorrido desde 10, en donde estaba, hasta 1, o sea, 10 menos 1. Ese es el recorrido que ya va a hacer. Desde el radio 10, que es acá, hasta el radio 1, que es acá. Es decir, que va a ser un recorrido total de 9 metros. Y esa es nuestra distancia. Y sabemos que esa distancia la va a recorrer en un tiempo determinado, que es un segundo, porque en la fase 1 es donde va a hacer todo este recorrido. O sea que el tiempo es igual a un segundo. Y si voy a utilizar un movimiento que no sea acelerado, puedo decir esto un momento. Que la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. Tengan en cuenta que esto solo aplica si el movimiento no es acelerado. Si el movimiento es acelerado, esta fórmula no tiene sentido.
Y aquí me daría una velocidad de 9, pues como me estoy yendo hacia el centro sería menos 9 realmente. Tengan en cuenta que, pues como les digo, esto aplica para movimientos no acelerados, es decir, donde la velocidad es constante. Cuando yo tengo un movimiento acelerado significa que la velocidad cambia respecto al tiempo. Si la velocidad no cambia respecto al tiempo, no es acelerado, entonces este es el cálculo, es muy sencillo. Ya sabemos que necesitamos un menos 9, entonces yo aquí pues tendré que ampliar el rango. Acá, este es un poco de hacer pruebas, pero básicamente pues yo necesito una velocidad fuerte para que él en algún momento pueda explotar. Cuando él va a explotar, pues necesito una velocidad alta, así que le voy a poner un máximo de 20 aquí en la velocidad radial. Y yo sé que yo necesito que este punto esté en menos 9. Entonces sería valor, la misma regla de 3 menos 9 dividido 20. Nuevamente en el numerador, el valor que yo quiero. Y en el denominador, el número total, no normalizado, que es el 20 de acá. Pues aquí estoy ganando el eje Y, es el 20 menos 9 sobre 20. Por si acaso vuelvo y lo hago aquí en forma de regla de 3. En forma de regla de 3, pero ahora con la amplitud la amplitud máxima es 20 y ese 20 corresponde al 100%. Si yo quiero un 9, porque la máxima, pues 20 corresponde al 100% porque es lo máximo que cabe en la gráfica. Lo máximo que cabe en la gráfica, 20 es el 100%. Recuerden, cualquier pregunta que tengan la van haciendo, pues este es el momento correcto para eso. Y 9 sería x, voy a despejar x y me va a quedar que x es 9 sobre 20, pues multiplicado por 100, pero realmente multiplicar por 100 no importa, porque al final pues lo pongo en porcentaje, inclusive lo puedo hacer así pues de una vez. Y bueno, 9 sobre 20 me va a dar algún número, no me interesa pues saberlo acá porque como él tiene la calculadora, pues acá mismo yo pongo ese en menos 9 sobre 20 y ya él lo pone. Voy a cambiar esto a lineal, este también a lineal y este también a lineal. Ahora, algunos, aquí, bueno, voy a poner aquí el cambio donde se queda quieto, muy brusco, entonces menos 9 dividido 20, sé que es donde se queda quieto. No, perdón, este vale 0 porque es cuando ya quiero que se quede quieto. El tiempo acá que era el de 0.25, pues el de 1 dividido 4 y le voy a sumar un 0.05 para que el cambio sea muy brusco. Al parecer fue muy poquito lo que le sumé. Otra vez, un cuarto más 0.05. Ahora sí. ¿Qué quiere un cambio pues muy brusco? Donde se estaba moviendo a quedarse quieto es básicamente instantáneo. Ahora, algunos hicieron algo como esto, pero este de acá es un error, porque cuando miramos este análisis, recordemos que esta gráfica que estamos controlando hace parte del velocity over lifetime, y este parámetro en sí es una velocidad, esto está en unidades de metros sobre segundo. Este lo vi en varios del mismo equipo, no he terminado de revisar, no sé si todos los del equipo tenían lo mismo, pero tenían una velocidad con este comportamiento. ¿Cuál es el problema de esto? La velocidad está cambiando respecto al tiempo, la velocidad es 0, luego la velocidad es menos 1, luego menos 2, luego menos 3, y esta ecuación ya no aplica, porque esta ecuación solo aplica nuevamente cuando la aceleración es 0, es decir, cuando la velocidad es constante. Por eso no les daban los cálculos, los que lo hicieron así no les daban los cálculos y bueno, y esta es la razón pues de eso. Ahora sabemos que necesitamos una velocidad de menos 9, pero la necesitamos constante. O sea, que sería aquí menos 9 dividido 20 también. Entonces es una velocidad constante durante ese tiempo, luego se hace 0 y luego pues va a explotar. Cuando queramos que explote, pues va a ser crear un punto muy rápido en donde inclusive podría ser más rápido, 0 puntos, que me estoy poniendo un menos por error, ahí sí, que sería aquí, cuando sale con toda la fuerza. Y ya el comportamiento central se vería algo como esto. Entonces se acercan y luego explotan. Se acercan y luego explotan. Este sería. Ese que estamos viendo acá
fue un recorrido que hicimos, el cálculo lo hice con un recorrido que hacía desde 10 hasta 1, de modo que nos quedara pues como ese radio ahí. Voy a Profe, ponerle, sí, una duda rápida, pues yo cuando hice los ejercicios, pues y también en el examen, yo no cambié esa velocidad, o sea, yo tenía la velocidad en 9, pues en -9, pero para la parte de explotar yo no hice la velocidad más grande, ¿eso tiene algún problema? Pues igual se no, ve la explosión bien, pero no es tan salvaje. eso sí, no, eso noté, algunos pusieron una velocidad pues de que no era tan alta y por eso pues la explosión fue un poco más suave, pero no, no hay problema, o sea, pues porque yo, digamos, yo puse muchos parámetros, los parámetros que yo no haya puesto como obligatorios pues hacen parte de lo que uno llamaría la libertad creativa. A mí me pareció que la explosión de ustedes era un poco suave y es precisamente por esto, porque uno podía poner una velocidad más alta de explosión que de acercamiento. Pues miren que aquí yo no estoy usando como toda la gráfica, mientras que aquí sí la estoy usando toda. Inclusive puede haberlo puesto 30 y haber hecho los cálculos con 30, pero no, no significa que el punto esté malo. Pues yo sugeriría que fuera más brusca la explosión para que se notara qué es lo que está pasando, pero no, no es algo obligatorio. Sí, sí me hice entender. Sí, gracias. Listo. Bueno, entonces aquí ya tengo el acercamiento eh, aquí hacia la esfera y luego la explosión. Ahora ya acá lo que venía era controlar el resto de parámetros. Ah, bueno, lo que les decía, aquí pues llegan todas al mismo tiempo. No, no es de mi gusto pues tanto como se ve porque pues se ve demasiado uniforme, no, no se ve pues como tan natural. Así que yo sugeriría utilizar la misma forma que habíamos hecho alguna vez. Alguna vez les decía que cuando la duración del sistema fuera menor al tiempo de vida, había una ecuación, esto lo vimos por allá en las primeras clases, que es para calcular cuántas partículas va a tener uno. Esta, un segundito, vámonos por acá. Ya recuerdo en qué parte está, sistemas de partículas. Y bueno, por acá. Acá están, pues las fórmulas que utilizábamos era n igual a r por t, pero eso es cuando la duración es mayor al tiempo de vida. Y cuando la duración es menor al tiempo de vida, pues que es como las partículas que salen una vez, un single shot, las partículas salen una vez y son las partículas las que hacen todo el efecto, es d por r menos 1. Así que si yo quisiera, digamos, 100 partículas para este efecto, pues tendré que modificar esos valores de modo que me den 100. La duración yo ya la definí, pues la definí bien bajita para que no me afectara mucho el efecto. 0.5 voy a ponerla un poquito más alta, digamos 0.15. Entonces aquí sería 0.15 por r-1. Aquí pues me va a quedar el 101 y el 0.15 va a pasar a dividir. Y esto me dará aproximadamente 100 partículas. Entonces aquí voy a quitar este burst. Y en el rate over time voy a poner 101 sobre 0.15. Y ahí ya está, 673. Y aquí cuando miramos me dan aproximadamente, pues como les digo, esa fórmula no da preciso porque depende de los tiempos. Aquí me da 94 partículas. Voy a ajustar aquí ya manualmente 675. No cambió nada, pero bueno, ahí está. Pues ahí ya son más partículas y lo interesante es que ya no llegan todas al mismo tiempo. Pues ya sí tienen un comportamiento un poquito más caótico. Llegan y forman el escudo y bueno, luego explotan. Acá, por un momento, tengo la velocidad de -9. Ah, bueno, aquí, de hecho, respecto a estos puntos, una 0.45, una 0.45, la puedo tirar más bien un poquito para atrás. O sea, menos 0.005 y dejar este exactamente en el 0.25.
para que no se me muevan tanto más desde el centro, pues porque estaban como lo había puesto este límite un poquito más a la derecha, perdón, el segundo, entonces alcanzan a mover un poquito más. La verdad, pues aquí no importa. A los que le pusieron el punto clave acá o acá en el parcial, no, pues no afecta en nada el resultado, obviamente. Cualquiera de los dos estaba bien. Entonces de aquí se acercan y se alejan. Ahora ya tenemos las fases marcadas acá. ¿Qué nos interesa? La caída en este momento. Entonces me interesa la parte de la caída, que este viene siendo la fase 3. Entonces las rocas comienzan a caer simulando la gravedad. Lo interesante es que aquí pues ya tenemos la gráfica que nos marca, como les decía, como el ritmo. Aquí es donde explotaron, pues aquí es donde van a tener que empezar a caer. Así que vamos a habilitar una curva aquí para la velocidad en el eje Y. Apago esta y esta sí me interesa, la curva rojita, porque es la que me marca dónde van a empezar a caer, que serían este mismo número de acá, que ya sabemos que era 0.4. Y acá es donde empiezan a caer. Podemos hacerlo en forma de curva. La razón de que sea en forma de curva es porque pues, la gravedad no es una velocidad no acelerada. Pues de hecho la velocidad es acelerada en la de la curva. Ah, bueno, pero eso es la velocidad. Entonces así sería una línea recta, perdón. Si pongo una curva sería que la velocidad, que la aceleración también cambia. Entonces sería algo como esto. ¿Ya esto qué tanto cambia? Pues si lo queremos hacer con base en la gravedad real, pues tendríamos que hacer los cálculos de gravedad. Ahorita vamos a hacer algo parecido, entonces por ahora no lo haré, sino que haré un cambio aquí brusco y probaré qué tal se ve la caída. Y ahí no se notó casi nada, porque la velocidad está muy bajita. Vamos a ponerle aquí una velocidad de 10. Ah, ya entiendo. Aquí, acá hay un problema, es que le hice en el eje Y y el eje Y no lo tengo donde es, ahora sí. Ahora sí, pues ahí ya se va comportando un poquito mejor en el que empiezan a caer. Ahora algo como esto era lo esperado, igual, pues cuando yo hice el efecto, ahorita se los muestro, pues yo no hice exactamente esto, porque yo primero le di un poquito de velocidad antes de caer, para que no cayeran, las que están aquí abajito no cayeran tan rápido que ni se alcanzaban a ver. Ese pues fue un cambio que hice. Este era, nuevamente pues como el core, voy a poner la parte del ruido. Entonces esto era poco antes de la fase 3. Acá pues habían mucha libertad en cuanto era ese poco antes. No había pues como ningún problema con los que lo pusieron muy antes o medio antes. Pues la verdad no hay ningún problema con esto. Acá entonces dice, poco antes de la fase 3 comienzan a temblar. Entonces ya sabemos que entre la fase 2 y la fase 3, que son las que tienen la duración de 1 a 1.6, sabemos que acá es donde vamos a poner esta parte del ruido. Entonces comienzan a temblar y permanecen quietas hasta poco antes, bueno, las rocas permanecen quietas, perdón. En ese punto comienzan a temblar, el temblor pasa de 0 al máximo y permanece en el valor máximo durante el tiempo. Pasado ese tiempo vuelve a 0 antes de llegar a la fase 3, es decir, dejan de temblar antes de llegar a la fase 3. Entonces podemos hacer, acá hay varias posibilidades. Pues de hecho voy a utilizar la misma que utilizó Sofía en la sustentación, que fue decir, vamos a dividir esto en las tres partes, que son 0.2, 0.2, 0.2. En esta primera parte se quedaría quieta, en esta segunda parte, ese 0.6 sale del espacio que hay aquí, ¿no es cierto? 1.6 menos 1. Entonces acá en la primera parte se quedan quietas, luego ganan mucha velocidad, mucho ruido y luego vuelven y se quedan quietas en estos tres momentos de acá. Y así lo podemos hacer como muy, digamos, definido. Ahora vamos a agregar entonces el módulo de ruido. No, agregué otro sistema de partículas. Bueno. Perdón, cierro esto acá para quitar el que le puse.
Y acá este sistema de partículas pues va a ser una curva. Y esta curva pues es la que voy a controlar aquí. Ya sabemos que la fuerza 0 va a seguir siendo 0 hasta el 0.25. Y sabemos que hay otro punto de interés en el 0.4, en donde también va a ser 0. Ok, me equivoqué aquí, le puse en 0 fue en el tiempo. Y aquí ya tenemos nuestros puntos de interés. Ahora voy a poner aquí otro que va a ser en el 1.2 y otro que va a ser en el 1.4. Nuevamente aquí lo que estoy haciendo es dejándolos uniformemente separados. Y aquí es donde va a empezar a ganar la velocidad, aquí termina de ganar la velocidad y luego empieza a desacelerarse. Entonces este de acá podría tener un valor de 1 y aquí está quieto, gana la velocidad y aquí vuelve y frena. Bueno, aquí realmente me quedaría mejor dividirlo en 4 partes, de hecho creo que así era como estaba en el otro. 4 partes porque no tiene una parte donde se queda quieta. 0.15, 0.15, 0.15 y 0.15. Que es donde sube, se quedó quieta acá y acá baja. Entonces, perdón, cambio esto acá. No me demoro. Este es bajarle, este era 1 más 0.15 dividido 4. Y aquí hay 1 más 0.3 dividido 4. 1 más 0.45 dividido 4. Y este también tendría un valor de 1. Ahora sí, la del ruido sube, se queda constante un tiempo y el ruido termina justo antes de explotar. Entonces ahora le doy play y ahí está. Solo que la frecuencia está súper bajita, entonces no se alcanza a notar. Y ya ahí está, podemos ponerle igual más fuerza. Y ya esto es pues muy de tuning, pues de probar cuáles son los valores que nos gustan. Bueno, entonces aquí ya tenemos como la base del efecto. Muchas veces cuando yo hago efectos para estar seguro que estén funcionando bien, les bajo la velocidad a 0.5 para verificar pues que sí se estén como cumpliendo los tiempos. ¿Qué preguntas hay hasta acá? No hay preguntas, listo. Voy a hacer entonces, estos tiempos pues ya están sincronizados con el personaje. Entonces pues yo ya no necesito acá preocuparme para hacer cálculos del personaje, pues digamos que los cálculos del personaje yo ya se los había dado. Lo que necesitábamos era crear un animator. Crear por acá. Bueno, voy a crearle de una vez un material para mostrarles algo diferente. Voy a ponerle este material de sprites, pues siempre que uno pueda utilizar sprites en lugar de modelos, va a ser muchísimo más barato, como lo habré puesto. Creo que es este de acá. Pero este es uno solo, pero bueno, este funcionaría. Este está aquí, estos son sprites, pues queda mejor cuando uno lo hace con varios a la vez. Pero yo tengo otro aquí. Sí, ese es este. Este de acá también funcionaría. Ya me falta ajustar algo, pues ahí se ve raro, pero es porque cada textura tiene 4 rocas. Me falta acordar acá el decirle texture sheet animation. Esto pues fue algo que yo puse como opcional en el ejercicio y era utilizar
también sprites para ayudarse. Ahorita les muestro pues el que yo hice que tiene la combinación de ambos. Ahora en el texture pues este le digo que es 2×2 y que no va a ser una animación, sino que va a ser el frame over lifetime va a ser constante, el frame inicial sí va a ser aleatorio entre el primero y el último frame. Y entonces ya ahí tengo pues este sistema pues muy barato de rocas. Entonces sería pues como mobile friendly, que diría uno. Bueno, ahora lo que sigue es la animación. Voy a crear por acá un sistema de partículas, un animator, que voy a llamar rock class, en donde necesito dos animaciones. Esta primera animación que yo sé que es la animación de idle, y esta animación que es la que voy a llamar como cast spell, y desde acá pasa para acá y desde acá pasa para acá. Esta transición desde cast hasta idle puede ser cuando termine la animación. Puedo dejar este has exit time. Del idle del cast sí debería tener un parámetro. Este parámetro voy a poner un trigger, y ese trigger va a ser, voy a llamarlo attack. Entonces cuando yo presione attack va a pasar acá. Ya no necesita el has exit time. Es cuando la condición attack se cumpla. Aquí la puse repetida por error. Ya, attack. Cuando attack se cumpla, viene acá y listo. Y ahora sí vamos a decirle call motion. Aquí desde acá voy a buscar algún idle. No estoy seguro cuál es cuál. O pongamos este. Este era... Creo que tenía un 2H en alguna parte. Sí, debe ser este de acá. Y pues verifiquémoslos. No. Aquí está en idle y este tampoco era. Me va a tocar mirar el nombre acá. Se llama Standing to Age Area Attack. Creía yo que sí es este. Como tengo aquí tantas animaciones, tengo alguna otra que se llama muy parecido. Y posiblemente yo le haya cambiado el nombre a esa animación, pero bueno, ya la pasteleo de otra parte. Bueno, pues de hecho es que le había cambiado el nombre. Puse rocks dentro de paréntesis. Lo tenía acá mismo. Listo, ahora sí. Esta transición aquí de la casa nos interesa que sea más rápido, pero bueno, pues por ahora no entraré en detalles de esto. ¿Qué me interesa? Hacer un script pues, que me permita hacer este cambio. Le pongo este animator al personaje y vamos a crear un script que nos permita acá hacer esa transición. Digamos start virtex. Aquí yo tengo varias posibilidades, como por ejemplo que lo tenga el personaje que tenga serializadas las rocas, o que no lo tenga nadie y que él tenga serializados a ambos, como queramos, la verdad no es importante. Les voy a serializar aquí un animator, y voy a serializar un sistema de partículas. Y necesito que cuando yo presione un botón, aquí va a ser file 1, el animator va a ponerle .setTrigger, attack, y el ps.play.
como lo más sencillo y rápido que podría hacer. Es esto. Tengo serializados los dos objetos que quiero. Si hay un botón, acá está estos cambios de acá. Voy a ponerle acá rocks class. Voy a crear un objeto vacío. Aquí se va a llamar VFX Manager. Y le voy a pasar al personaje. Y le voy a pasar al sistema de partículas. Al sistema de partículas le tendré que quitar el play on awake, de modo que no empiece apenas le dé play a Unity. Le doy play acá. Él está en el idle, como vemos acá. Cuando presiono clic, paso a la animación y ya ahí está. Pues eso era más o menos, pues de forma muy superficial, ese era el efecto que tenían que hacer y la sustentación. Pues yo acá me demoré más porque pues empecé a hacer el efecto desde cero. Ustedes ya lo tenían, era más como mover estos tiempos de acá, incluyendo el humo y eso, pues, pero este es como de forma superficial el ejercicio que tenían que hacer. ¿Qué duda tienen de lo que acabo de hacer? Profe, Sí. en el proyecto de nosotros teníamos el humo como hijo del sistema de teclas de las rocas. Ujú. Y yo cuando le daba a OpenAsian Groups, bueno, a todos los parámetros del sistema, se me quedaba era con las curvas del padre y no me dejaba ver las del hijo. ¿Por qué? No, eso es un editor aquí muy completo. Miremos acá voy a cambiar este efecto por este de acá. Por este. Este sería el que es completo. Ah, no le quité el play on awake. Miremos que, supongamos que yo quiero utilizar el editor para ver varios de los sistemas. El problema es que uno a veces piensa que solo puedo ver este, pero no, están aquí. Ahí están todos. Entonces aquí uno puede modificar cada uno de ellos. Pues de hecho aquí puedo ver Play and Awake, ya no lo tiene ninguno. Y pues sí, la ventaja es que uno puede utilizar la curva. O sea, si miramos aquí, digamos, este que es el parámetro, y puedo compararlo contra una gráfica que está aquí, por ejemplo, no sé, de animación acá. Sí, más fácil. Y la ventaja es que puedo ver las curvas del papá comparadas con las de los hijos, ¿cierto? Pues aquí hay de todo. De hecho, así pues lo organizo yo. Pues la distorsión, por ejemplo, la distorsión la empecé a poner por acá, pero justo después cuando ellas se quedaron quietas y antes de explotar es que la distorsión la hice más grande. Pues esta es la gráfica de distorsión. Y la hice con base en mi gráfica de las rocas, que van a notar que mi gráfica de rocas está así, pero está así para explicarles algo y es precisamente cómo se calcularía uno no acelerado. Ahora miremos acá entonces cómo quedaría el efecto completo y sería algo como esto. Vienen las rocas y explotan. En el sistema que yo hice para hacerlo, digamos, no tan costoso computacionalmente, pero tratar de que se viera más denso, lo que hice fue acá combinar entre mallas y sprites. Este de acá son sprites y este de acá sí son modelos 3D. Entonces miren que cuando yo pongo solo sprites puede que se note mucho, pero si yo pongo una combinación de ambos, ya no se nota tanto. Entonces puedo tener un sistema que es muy denso en partículas, pero no tan costoso. Inclusive puedo ponerle las que son más feitas, pues porque son sprites, puedo ponerle un tamaño más pequeñito para camuflarlas inclusive más. Para eso es un truco pues bien interesante, combinar sprites con partículas. ¿Es claro para todos Profe, de pronto? Sí, dígame. la malla tiene textura, un albedo que simula la luz o es por la luz que tiene la escena. No, es por la luz que tengo aquí. Yo tengo una luz aquí en toda la mitad. Pero también es diferencia porque a mí se notaba que la textura, que el sprite Sí, estaba más claro. oscuro. Sí, estamos completamente de acuerdo. El sprite se nota en cambio por eso, por la forma en que se reacciona respecto a la luz. Lo que uno intenta pues es que él tenga un normal map para, para ayudarse, ¿cierto? Pues porque el normal map le ayuda a falsear esta luz, que es el normal map, por alguna razón se ve transparente acá. Pero bueno, este es el normal map de esto, si está marcado como normal map, qué raro.
que es este de acá. Y es pues el que se utiliza inclusive para que le afecte la luz, solo que claro, pues no va a ser lo mismo que un objeto real. Y bueno, ese es más o menos el efecto. Ya quiero explicarles acá cómo estaba hecho este de acá. Lo más sencillo para el ejercicio y para la sustentación era que utilizaran, como les digo, una velocidad constante, porque la fórmula de la velocidad constante es supremamente sencilla. Pero ¿qué pasa cuando uno no quiere eso? Cuando uno quiere un movimiento acelerado como este que estamos viendo acá. Este que estamos viendo acá es acelerado. Ya empieza más despacio y luego gana velocidad. Se nota más en la medida pues que sea más lento. Quizás aquí se note más, pero bueno, es un movimiento acelerado. Eventualmente volver a empezar. Acá está, empieza más lento y gana velocidad a medida que se va acercando. ¿Cómo lo podríamos hacer? Y aquí nos toca recurrir un poco a estos temas que ya habíamos visto hace raticos. Esa primera parte que voy a hacer acá es casi que despejar la fórmula. Realmente la fórmula ustedes la pueden buscar en Google, pero me gusta siempre partir desde acá. Yo quiero hacer el cálculo, pero lo quiero hacer con una aceleración constante. Es decir, que la primera ecuación que tengo es que la aceleración es una constante, una aceleración inicial. Yo quiero calcular la velocidad y sé que la aceleración es una constante. ¿Cómo relaciono la velocidad con la aceleración? Con una integral. La velocidad es la integral de la aceleración. Esa es la ecuación, digamos, que tenemos. Por si acaso tienen duda, la hacemos al revés. Cuando yo tengo la posición y yo miro cómo esta posición cambia respecto al tiempo, estoy hallando la velocidad. La velocidad es el cambio de la posición respecto al tiempo. Y si yo miro cómo cambia la velocidad respecto al tiempo, tengo la aceleración. Pero ese cambio respecto al tiempo es una derivada. Yo derivo la posición y me da la velocidad. Yo derivo la velocidad y me da la aceleración. Y puedo volverme. ¿Cuál es la operación opuesta a la derivada? La integral. Entonces, si yo integro la aceleración, me da la velocidad. La velocidad es igual a la integral de la aceleración en términos del tiempo. Pues el dt, este dt que no estaba, es porque cuando uno integra, pues uno dice con respecto a qué variable va a integrar. Voy a integrar respecto al tiempo. Entonces, a dt, pues delta del tiempo. Este a, yo sé que es a sub 0 y que es una constante, lo puedo sacar de la integral y me queda solo la integral del delta del tiempo. La integral del delta del tiempo es tiempo. No sé qué tanto, pues como que tanto recuerdan de integral, pero cuando uno integraba por si acaso, la integral de dx daba x. Y la integral de x daba x al cuadrado sobre 2 y la integral de una constante también pues de una constante multiplicada por dx también me da la constante multiplicada por x. Bueno, entonces acá tengo que la velocidad es la aceleración inicial por el tiempo, más ese término que a muchos les faltaba en el parcial y por eso les bajaban la nota, más c. ¿Por qué le tengo que sumar una c? Porque es una integral indefinida. Si fuera una integral definida, muy fácil, pues evalúo final menos inicial en estos mismos y ya ahí tengo el numerito. Pero cuando yo no tengo una integral definida, como es este caso, siempre debo sumarle una constante. Pues resulta que esa constante siempre está asociada a las condiciones iniciales, es decir, que si estoy hablando de velocidad, esa constante realmente es la velocidad inicial. Y ahora con la integral de la velocidad, que es la integral de esto de acá, puedo encontrar la posición. Entonces la integral de esto, de a sub 0 por t más la velocidad inicial en términos del delta del tiempo, me va a dar, va a quedar t al cuadrado sobre 2, multiplicado por la aceleración inicial. Luego acá tenemos velocidad inicial por delta del tiempo, más que velocidad inicial por el tiempo, y como es una integral indefinida, más una constante que se va a referir a esta posición inicial. Si miran esta ecuación que se dedujo de acá, que esta es la ecuación que nos interesa, que igual uno la podría, pues como les digo, buscar en Google, esa ecuación que nos interesa es la misma ecuación del tiro parabólico. Miren acá, y sub 0 más velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, es exactamente la misma ecuación. Entonces, ¿qué me interesa? Perdón, ¿qué valores tengo? La aceleración inicial, ¿cómo la puedo encontrar? Volvemos otra vez al concepto de derivada. La aceleración es el cambio de la velocidad siguiente menos velocidad anterior, dividido en delta de tiempo. Esta es la definición de aceleración basada en definición de derivada. Y pues este es, digamos, lo que puedo utilizar, porque son los datos que puedo utilizar más fácil. Miremos acá. Cuando yo hice mi sistema,
yo quería que las rocas empezaran quietas un momentico, como que uno alcanzara a verlas antes de que se empezaran a acercar al centro. Entonces el tiempo en el que se acercan al centro es desde el segundo 0.1 hasta el segundo 0.25. El 0.25 es el que habíamos encontrado ahorita. ¿Cuál es el cambio en mi ejercicio? Que no es 0.25 sino 0.15, porque va desde acá hasta acá donde está el movimiento. Entonces yo sé que el delta de tiempo es ese 0.15, que es el momento en el que va a haber el cambio de velocidad, o sea, en donde cambias de una velocidad 1 a una velocidad 2 fue 0.15. Este delta de tiempo es 0.15. La velocidad 1 es a la velocidad a la que yo quiero que llegue, y la velocidad 0 es 0, porque ya no estaba en movimiento antes de eso. Así que me quedan estos parámetros: delta de tiempo 0.6, velocidad 0, 0, así que la aceleración me quedó velocidad 1 dividido 0.6. Bueno, ¿por qué no 0.15? Porque era 0.25, bueno, 0.10 más 0.15, por la duración del sistema de partículas es 4, realmente esto en tiempo no es 0.15 sino 0.6. Luego, con estos valores de acá, los reemplazo en esta ecuación y me va a quedar todo en términos de la distancia, que esto es una ventaja muy grande porque ya tengo todo en términos de la distancia y el tiempo. Ya no tengo tantos parámetros como ahorita. ¿Y cuánto es el tiempo? Pues eso es una ecuación que depende del tiempo. Pensemos en que eso es una r de t. Pues uno normalmente por facilidad no le pone siempre el paréntesis de t, pero eso es una función que depende del tiempo. Si yo este tiempo lo evalúo en 0.6, o sea, si yo esta función la evalúo en 0.6, es reemplazar el tiempo por 0.6. ¿Y en cuánto está la distancia? Cuando el tiempo valga 0.6, debería estar en 1. La velocidad, la posición inicial estaba en 10. Pero cuando el tiempo sea 0.6, yo necesito que la posición sea 1. Así que reemplazo el tiempo por 0.6 y el radio por 1. En este aquí está más 5 y no más 10 porque para el efecto que les estoy mostrando en este momento utilicé un 5 por la distancia de la cámara que estaba utilizando, que me parecía que con 10 no se veía bien la parte en que se creaban. Y bueno, despejé, etcétera, y me dio que la velocidad 1 era menos 13.34. Ese es el valor que pongo acá. Y cuando miramos, pues efectivamente ya se acercan al centro. Lo estoy haciendo con una diagonal, pero no se están pasando porque los cálculos fueron hechos de esta forma de acá. ¿Qué pregunta tienen de lo que acabo de mencionar? Bueno, y con eso pues espero que les quede un poco más claro los que se equivocaron con esta gráfica de la velocidad. Si lo querían hacer con diagonal, que no signifique que esté mal, pero significa que debemos replantearnos la forma de calcularlo, que sería pues básicamente, la ventaja es que uno puede dejar pues esta ecuación ya despejada y ya pues básicamente sería reemplazar un número. Pues aquí fue porque hice yo el paso a paso para poder traerlo aquí a clase. Y bueno, esto me lleva al tema siguiente, que es cuando hacemos un VFX, pues vamos a sincronizar un montón de elementos, y eso fue lo que hicimos en el quiz. Ya sincronizamos una animación con un efecto. Aquí, bueno, me faltó algo aquí en el código, y es garantizar que yo no pueda hacer esto hasta que el sistema de partículas no haya terminado. Entonces voy a poner aquí y explain, de modo que garantice que no esté reproduciéndose cuando yo vuelva y le dé clic. Para la pregunta de Ana, ¿es mejor implementarlo con velocidad constante? Depende del efecto que uno quiera. Por facilidad, sí, pues por facilidad hacerlo con velocidad constante, que es lo más fácil por uno hacer los cálculos. Yo no sabría si es mejor o no. A mí me pareció más bonito con velocidad no constante, sino con aceleración. Pero la verdad es que ahí ya dependerá de los gustos de cada uno. ¿Qué es lo importante? Que los gustos de cada uno pues no sean números sacados de la nada, sino que efectivamente pues los saquemos de lo que conocemos. O sea, recordemos que nosotros pues como ingenieros o estudiantes de ingeniería pues tenemos unas bases más fuertes que otras personas que estudian otras carreras. Eso fue pues respondiendo la pregunta que hacía Ana en el chat. Entonces bueno, aquí ya tengo mi sincronización de la animación con el efecto, pero esta sincronización se dio gracias a que los fases que utilizamos fueron con tiempos sacados de la animación. Ya voy a ir a esa parte de acá. Entonces miremos esta presentación de acá, que es como ya un poco compilando todo lo que hemos visto hasta ahora.
Entonces, ¿qué es un VFX? Un VFX es una combinación de una animación, un audio, un sistema, varios sistemas de partículas, un proyector o un quad, unos colores, pues una paleta de colores y unos efectos de cámara. Miremos en este de acá. La animación pues aquí es muy obvia, la alza la espada y la baja, hay un sistema de partículas que cae fuerte desde el cielo, pues hay otro que sale acá, donde estaba el personaje, luego hay unas partículas azules que salen después, hay un humo que queda después del rayo fuerte que cae, hay una onda expansiva, hay un montón de sistemas de partículas. Hay un proyector o un quad, que es esta marca que se queda en el piso, que está acá, dependiendo pues como el terreno es plano, posiblemente lo hayan hecho con un planito, pues con un quad y no con un proyector. Un proyector es más costoso, lo utilizamos en terrenos no uniformes. Hay una luz que se enciende en el momento del efecto. Y hay un efecto de cámara normalmente. No recuerdo si en este hay efecto de cámara o no. Creo que en este hay un efecto de cámara de una onda expansiva, pero no recuerdo bien la verdad en este momento. Y para esa sincronización pues tendremos que mover o dejar libres algunos parámetros que podrían cambiar de acuerdo al gameplay del juego. Dependiendo del gameplay del juego, todos los parámetros son fijos o algunos parámetros cambian. Miremos acá, este es un ataque de este personaje que se llama Galio. Aquí pues hay lo mismo, hay una animación, hay unas partículas que salen. De hecho eso es interesante porque este lo mostraron en Twitter, creo que es Nathan Lane. Eh, los VFX, creo que se llama así. Sí. Aquí está la explicación de cómo fue hecho este efecto. Miremos acá todos los componentes de este efecto. Está las rocas que dejan, el golpecito del impacto, luego las grietas que dejan tienen una iluminación y una animación que crece. Luego está la partícula pues como de humo perpendicular al piso. Están las rocas que salen del piso. Aquí creo que es como el impacto de acá, pero más fuerte, no estoy seguro qué es lo que estoy viendo en esta. Y por último, como otro humo que se deja aquí en el punto del impacto, y los combinan todos y este es el efecto que se tiene. Entonces ven que un efecto realmente es una combinación de muchos subsistemas de partículas, la animación que obviamente está sincronizada y otros elementos como les decía como el audio. Aquí pues de hecho se está dejando una grieta, que es esta de acá, supondría yo que fue hecha también con un quad, no sabría. Y si quieren ver pues el desglose de otros efectos, él también hizo el desglose del efecto de Evelyn, pero lo publicó fue en el Twitter de él. En el Twitter de él sí publicó cómo está hecho eh, el efecto de Evelyn, que no lo veo por acá, pero bueno. Ahora, siguiendo acá, pues nosotros vamos a tener entonces que sincronizar esa animación con nuestro sistema de partículas. Y para eso pues vamos a tratar de entender pues los estados que tiene la animación sincronizados con el sistema de partículas. Pero eso es muy obvio ya para todos. Esto hace parte de los principios de animación. Entonces tenemos una anticipación, tenemos una acción como tal y una acción complementaria, que son aquí pues como se muestra la anticipación, la acción y la acción complementaria o pues follow through es el nombre oficial. De hecho, no sé si esta traducción sea correcta, porque pues los principios uno siempre los ve en inglés. Ahora acá, este es un ejemplo que yo había montado ya hace raticos, este es viejo, en el que tengo un personaje con un sistema de partículas y el sistema de partículas pues se sincroniza aquí con la animación. Eso es pues como está una parte, aquí pues él baja las manos, sube las manos y ahí hace el efecto, aquí otros efectos diferentes, pero es la misma sincronización. Entonces, digamos que una parte muy importante es hacer esto que hicimos en los efectos, en la sustentación, y fue entender las fases. Solo que aquí pues yo les ayudé diciéndoles cuáles eran las fases. La diferencia es que cuando ustedes mismos hagan su efecto, pues ustedes mismos van a definir cuáles son esas fases. Y ustedes mismos van a definir cuáles son estos tiempos de acá. ¿Cómo los podemos definir? O por ejemplo, cómo saqué yo esos números que les di, pues fui a la animación, que era esta de acá. Vamos a ver la animación y vamos a sacar de esta animación los tiempos. Entonces voy a mirar aquí la animación y yo digo, bueno, yo quiero que la anticipación sea hasta acá, por ejemplo. O yo quiero que la anticipación sea hasta acá. Pues cada uno lo definirá de acuerdo a cómo le funcione mejor para el efecto.
Y aquí igual lo estamos haciendo al revés, pues, porque normalmente cuando, como uno lo haría, es que uno tiene de acuerdo al gameplay unos tiempos y uno dice, "Ah, yo quiero que pues este efecto de acuerdo al gameplay que estamos definiendo va a tener una recarga de 0.5 segundos porque es un efecto muy fuerte y necesito que la persona tenga cierta posibilidad de esquivarlo y luego viene el efecto como tal. Acá lo estamos haciendo al revés porque estamos utilizando animaciones que no construimos nosotros para deducir esos tiempos. Normalmente pues en una empresa uno lo haría al revés, uno decide los tiempos y el animador se sigue los tiempos de uno. Aquí como no tenemos un animador, sino que estamos utilizando animaciones, pues lo voy a hacer de esta forma. Les voy a decir que en esta parte donde él abre las manos y la cierra, aquí es la anticipación. Pues de hecho la anticipación sería hasta acá, solo que mi anticipación está dividida en fase 1 y fase 2. Pues la primera parte de la anticipación era cuando traía la roca, la segunda parte de la anticipación era cuando empezaba a temblar. Y aquí, como se imaginarán, pues cuando abre las manos es la acción. Acá la acción complementaria era las rocas básicamente desapareciendo. Aquí no se notaba tanto eso. Entonces vamos a mirar esos tiempos. Digamos que yo quiero que hasta acá sea la fase 1. Si miramos, aquí me muestra el porcentaje, 31%, 31.3%. Entonces acá está, 31.3% es donde va a durar la fase 1. ¿Y cuánto dura la animación? Pues la animación dice que dura 98 frames por segundo. Cuando uno descarga una animación de Mixamo, le preguntan a uno a cuántos frames. Yo la descargué a 30 frames. Es decir que es 98 frames por segundo multiplicado 30 la duración de esto, perdón, dividido sobre 30. 98 frames, o sea, esto está durando 98 frames por segundo. Estos son FPS dividido segundo. Y a mí me interesan son los segundos. Y yo sé que yo descargué esto a 30 FPS. Entonces yo puedo hacer aquí una división de este sobre este, que creo que la estoy haciendo al revés. Ya voy a mirar. Son 98 frames por segundo, 30 frames por segundo. Ah, bueno, no importa porque las unidades se cancelan. 98 dividido 30. De hecho, de 30 me da aquí la duración 3.26. Entonces ya sé que esta animación dura 3.26 segundos. Completa, pues 3.26 segundos es la animación completa. Que nuevamente lo saqué de dividir la cantidad de frames que me dice que tiene la animación, que es eso que está acá, este 98 que está acá, dividido el 30 que fue la velocidad a la que la descargué. Entonces ya ahora sí tengo cuánto dura la animación, 3.26. Y habíamos dicho que la primera parte duraba 31.3%, es decir, 31.3%, pero de esto de acá. Entonces esto multiplicado por 0.31 y ya sé que la fase 1 va a durar 1.01. Luego vengo y me acerco a la siguiente fase, digamos que antes de explotar, va a ser por acá, hasta acá va a durar la fase 2, por ejemplo, 51%. Entonces ya sería hacerlo, pero con el 0.51. Y aquí ya está la fase 2, 1.66. Y ya el resto no me interesa porque el resto pues es la acción, va a ser hasta que se termine el efecto. Entonces no me interesaba hallar el resto. Pero miren que lo que yo hice fue ir mirando la animación poco a poco, mirar los porcentajes y multiplicando por el tiempo de duración de la animación. ¿Es claro para todos cómo fue el proceso de sacar los tiempos en la animación? ¿O alguien tiene alguna duda? Profe, entonces ya depende como que mucho hasta dónde quiero yo que sea la anticipación y qué efectos le voy a poner a esa anticipación. Por Exacto. ejemplo, ahí como tú hiciste las piedras moviéndose serían como un efecto antes de la anticipación, como cuando tiene las manos medio cerradas. Sí, o sea, pues realmente todo esto está acá en anticipación. La acción como tal es la explosión. Solo que mi anticipación sí tenía dos fases. Pues mi anticipación tenía la fase de acercarse y la fase de quedarse quieta y temblar. Pues eso era, la anticipación mía era un poco más elaborada, pero sigue siendo anticipación. ¿Por qué sigue siendo anticipación? Porque la definición es todo lo que vaya antes de la acción principal es anticipación. Son 5 acciones, bueno, igual sigue siendo anticipación porque son Ok. 5 acciones antes de la acción principal, pues aquí recorriendo como a la definición de los principios de animación.
Y la acción como tal era esta, era la explosión, que es cuando abre las manos y explota. Todo de ahí para atrás es anticipación. Claro, pues depende de lo que ustedes quieran, la anticipación puede ser más elaborada o menos elaborada, pues ya eso dependerá de lo que quiera cada uno. Pero vemos que acá el truco fue ese, o sea, cuando yo quiero hacer este VFX completo, saco los tiempos y ajusto el efecto que yo quiero a esos tiempos que saqué de la animación. Que en un escenario ideal, yo sacaría los tiempos del gameplay, haría el sistema de partículas con base en esos tiempos y le diría al animador que haga las animaciones con base en esos tiempos. Sería pues el caso ideal. ¿Alguna pregunta más de eso que va acá? No. Bueno, acá tengo lo mismo, entonces acá hago ese mismo ejemplo de sacar unos tiempos de esta animación de acá, solo que este pues lo saqué para este efecto de acá. Y tengo este sistema de partículas durante la fase de anticipación. Durante la anticipación que es del 0 al 0.3, lo que está pasando es que el sistema de partículas se crea, es decir, que el Star Lifetime vale 0.3 y las partículas apenas se están creando en ese momento. Luego en la fase de la acción, que es aquí cuando él alza las manos, es cuando las partículas suben. Y luego en la disipación lo que pasa es que las partículas pues empiezan a desaparecer y queda un subsistema que estaba ahí, que es este de acá. Entonces aprovecho los mismos conceptos que habíamos visto, la fase de crecimiento la utilizo como la misma anticipación, es decir, los mismos 0.3 segundos que se demoran en bajar las manos, es lo que se demoran las partículas en aparecer. Luego las partículas ya están todas mientras él alza las manos y luego empiezan a desaparecer. Y entonces aquí está pues como la sincronización con base en esos tiempos que saco acá. Acá hice pues lo mismo, aplico las reglas de 3. Este sistema tenía algunas características adicionales y es que tenía unas luces que iban girando, por eso el efecto se veía así, como unas luces, pero es porque efectivamente el efecto tiene un sistema de partículas que va girando. Tiene también pues como esta marca, este cuadro en el piso que va girando. Y tiene un ruido adicional pues para que no se viera como tan constante, por eso las curvas del efecto no iban iguales. Ahora les pido que ese pues es un ejercicio que ya se los había anunciado, replicar este efecto de acá, considerando pues como las fases de anticipación. En la anticipación aquí es muy cortico, pero las partículas se acercan hacia la mano, luego sube y luego las deja caer. Cuando empiezan a caer ya es la parte de la disipación, pues del follow through. Y aquí está cuál es la animación que van a utilizar, deben determinar los tiempos, etcétera, etcétera. Aquí está la paleta de colores que utilicé, ella empieza en amarillo y termina en verde. Tiene un blink, es decir que la transparencia está prendiéndose y apagándose. Eso fue hecho con un color over lifetime. Y ya, pues ahí está básicamente la explicación de cada uno de ellos. Acá muestro el mismo ejemplo con la misma animación, pero aplicados con diferentes sistemas de partículas para que lo vieran. Y le puedo controlar, pues para esto hice un script que me permitía controlar la velocidad. Entonces hay unos que se ven más rápidos y otros más lentos. Por ejemplo, acá es una de mariposas, le puse un tamaño más grande. Y algo muy importante que no les pido para este efecto, pero que aprovecho para mencionarles, es que debe ser tan claro como sea posible para el jugador cuándo va a ocurrir la acción. Acá, digamos que la pista para que el jugador supiera cuándo va a ocurrir la acción es el ruido. Cuando hay ruido, es porque ya va a explotar, tengo que quitarme para poder esquivar ese ataque, o tengo que poner el escudo o lo que sea, pues para el jugador opuesto. La idea es que esto siempre sea supremamente claro. O sea, recordemos que estamos haciendo VFX para gameplay. Y si estamos hablando de gameplay, el jugador opuesto siempre debe tener esa posibilidad de escaparse. Así que para este de acá lo que puse, como ven acá, es un círculo. El círculo de adentro, cuando el círculo de adentro toca el círculo afuera es cuando ocurre el efecto. Y si miran en la primera parte, en la anticipación, lo que pasa es que las partículas vienen hacia la mano. Pues las partículas vienen como que les estuviera recargando y luego es donde ocurre el efecto. Para ese efecto en particular, yo modifiqué un parámetro que es el radio. Este radio lo modifica respecto al tiempo. Este es del shape. Pero si ven, este radio pues no se puede modificar respecto al tiempo, no tiene esa posibilidad. Pero lo podemos hacer por script. Lo que yo hice para este efecto de acá es que creé un script que era para poder modificar el radio respecto al tiempo, recibía una curva y esa curva pues se la pasaba a este radio de acá, de modo que pudiera hacer como este efecto que están viendo acá. ¿Alguna pregunta antes de que terminemos? Profe, pero ¿esos círculos del suelo son de la cámara del juego o del viewport?
Estos círculos realmente es un plano, no es una partícula. Es un plano que está pegado. Hay un plano que me marca el área de efecto, que ese es quieto, y otro plano que está aquí pequeñito, que está sincronizada con la curva del radio del efecto y con base en ese, pues con el tiempo. Y con ese mismo tiempo pues va creciendo. O sea que también se anima como la escala del plano para que alcance al otro Ujú. Sí, yo lo hice con un y LERP. también hace parte. Y esa parte del VFX, sí. Es muy importante cuando miramos pues varios efectos. Pues yo les recomiendo mucho siempre que miren el Style Guide. El Style Guide de VFX de League of Legends. Es muy completo, pues en cuanto a conceptos es súper completo. Y los videos de Jason pues de hecho sacó unos videos explicando aquí esto, todo lo que pasa aquí. Eh, pero si miran acá, pues aparte de lo que hablan, es esto. Este era el efecto original y de ellos mismos, pues un efecto que ellos mismos habían hecho, lo marcaron como un error, porque era una representación poco precisa de cuál era el daño. Si yo estoy acá me hace daño, si yo estoy acá me hace daño. Si yo estoy acá fijo me hace daño, pero si yo estoy acá me hace daño. Entonces League of Legends empezó a modificar todo su VFX para poner unos círculos que le marcan a uno de forma muy clara cuál es la parte que le hace daño. Y uno podría decir, como, bueno, no, pero es que daña un poco la estética. Quizás sí, pero recordemos que en un VFX para gameplay, para juego, pues el gameplay debe ser la prioridad. Miremos acá, este era el efecto original. Digamos que por ese efecto un poco tridimensional era difícil si uno estaba aquí saber si sí le iba a hacer daño o no. En el nuevo efecto, como son unas líneas muy marcadas, es muy fácil saber si me afectó el efecto. Lo mismo, pues aquí en la deluxe hay una línea acá, pues digamos muy marcada, que es esta de acá, que es en la que hace daño el efecto, no en la parte de la luz. Bueno, esto puede ser ligeramente ambiguo, pero la luz no hace daño, lo que hace daño es esta línea que está acá marcada. Entonces, bueno, así mismo es lo que se pretendía con esto, de tener, perdón, con esto, de tener una línea marcada donde sí va a ser el área del efecto y ya pues la forma de sincronización me basé un poco en la pasiva de Nivea. La pasiva de Nivea me pareció muy interesante y es que va cayendo una lucecita y cuando la lucecita cae es cuando ocurre el efecto, pues ese me llama la atención, entonces pensé en algo que cuando tocara el punto fuera que ocurriera el efecto. Pues ese lo pensé hacerlo hacia arriba, pero no me gustó cómo quedó, entonces al final decidí que fuera desde adentro hacia afuera, pero el mismo efecto, cuando algo toca es cuando ocurre el efecto. Nuevamente les recomiendo que revisen esta guía, es supremamente interesante y es muy cortica. O vean los videos donde explican la guía, que son los videos de Jason. ¿Alguna pregunta antes de que terminemos? Gio, ¿cómo haces que la animación sea más lenta? Pues, Ah, listo, eso es bueno. Inclusive, así cuando yo programé este efecto, yo lo probé a una velocidad de 0.5. Entonces yo vengo acá y voy a mi sistema de partículas y le cambio el Simulation Speed a 0.5. Y aquí en el Animator, esta animación la pongo en velocidad de 0.5. Entonces ahí vamos a poder verlo a la velocidad correcta, ¿cierto? Me faltó ponerle pues 0.5 a todos los subsistemas, pues para que funcionara. Ahí solo lo hice en el principal. Pero así lo y podemos revisar con mucho más así detalle. así quedan sincronizadas todas. O sea, no hay necesidad de cambiar ningún otro valor. Tocaría cambiar el Simulation Speed de todos los hijos, pero de resto sí, así es. Ok. Entonces es muy interesante porque cuando uno mira los efectos que dependen de la velocidad, como por ejemplo el efecto de Galio, porque este efecto, pues de hecho por eso ponía aquí este efecto como referencia. Resulta que este personaje tiene un efecto que es muy parametrizable. ¿Por qué? Porque el ataque de él, todo el efecto de él va a depender de la velocidad de ataque de él. Si uno tiene 3 de velocidad de ataque, ese efecto se llama supremamente rápido. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Modificar el simulation speed de todos los sistemas de partículas, pero la animación también la tienen que acelerar. La animación la tienen que acelerar para que el ataque más rápido, pero no solo eso, sino que las partículas son ligeramente más rápidas cuando él tiene más velocidad. O hay otro, un ítem que se llama, por ejemplo, guantelete, que es deja un área en el piso, pero el área depende de la cantidad de armadura que uno tenga. Así que la escala del efecto también puede que se pueda cambiar dependiendo de lo que sea, diga uno en el gameplay. Lo mismo la ulti de Veigar es más grande y mientras una más por debilidad tenga.
Entonces tener efectos, pero tener ciertos scripts que me permitan controlar parámetros de ellos como la velocidad, la escala o las curvas, pues me va a permitir que en el gameplay el personaje cambie y el efecto se adapte a los cambios de ese personaje. Por eso es que es tan importante. ¿Alguna pregunta adicional? No hay más preguntas, entonces voy a finalizar la grabación.